Lo que yo preparé hoy, para los que quieran anotar, se llama, el título, ¿no? ¿Dónde están los otros 9? Sí. Un título, bueno, más o menos. ¿Dónde están los otros 9? Les invito a que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. ¿Lo encontraron? Bien. Dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Obviamente, lo que a nosotros se nos enseña cuando somos más jóvenes, cuando estamos en la escuelita, es siempre agradecer, ¿no? Siempre agradecer a Dios por todo lo que nos da, por todas las cosas, ¿no? que tenemos. No solo material, sino en general, la salud, el bienestar, la economía, etc. Y acá lo que se refiere esto es dar gracias a Dios en todo. Y al que me diga, ¿qué es todo? Todo, absolutamente todo. Vamos a Colosenses 4:2. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No, lo repito, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando oramos tenemos que entrar a sus puertas, ¿no? Como dice el versículo, con acción de gracias. ¿A qué hace referencia cuando dice puertas? A su presencia, ¿no? Tenemos que tener ese corazón predispuesto cuando entramos a su presencia, sabiendo que Él nos está escuchando y sabiendo que Él nos va a responder. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora más o menos? El corazón también con el que tenemos que entrar tiene que ser un corazón blando. Sabemos que muchas veces, como le dije recién, venimos cargados, venimos turbados, tenemos muchos problemas, trabajamos, venimos con los problemas del trabajo, con el viaje, etc. Pero en ese momento es cuando tenemos que descansar. ¿Sí? En ese momento es cuando tenemos que dejar todas nuestras cargas, dejar todo nuestro peso y concentrarnos en eso. ¿Sí? Sabiendo que Él nos está escuchando y sabiendo que Él nos va a responder. Ese es algo así como momento para dar gracias, ¿no? ¿En qué momento podemos nosotros dar las gracias? ¿Sí? Si bien es algo básico, lo primero podría ser en la oración, como le dice acá, perseverando en la oración y entrando a sus puertas, a su presencia, con acción de gracias. En Colosenses 3, 17, si me acompañan. Los espero un poco. Dice, Colosenses 3, 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Se explica solo el versículo, básicamente, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, sea lo que sea el trabajo, sea estudio, sea limpiar, sea lo que sea, es todo hacerlo como si fuera para Dios. No como si fuera, porque es para Dios. No, esa es nuestra actitud tiene que ser esa. Las cosas cuando, tal vez no salen como queremos, o capaz que sí, no, a veces algunas cosas salen bien, otras cosas salen mal, igual. De igual forma hay que hacerlo todo como si fuera, como fuera para Él, ¿no? Tengo un ejemplo yo en la vida de Job, seguramente alguno más de ustedes lo habrá escuchado. Este es un caso, no sé, es como uno entre muchos de los que hay, pero es como cuando todo está bien, es fácil dar gracias, ¿no? Eso seguramente lo habrán escuchado. Yo lo pongo acá como para refrescar la memoria. Cuando tenemos, por ejemplo, una estabilidad económica, cuando tenemos trabajo, cuando, por ejemplo, los que son padres, sus hijos están en la iglesia, vienen acá regularmente, ahí está todo bien. Vos le das gracias, Señor Jesús, porque mis hijos están acá, porque tú los trajiste, etc. Cuando tenemos trabajo, lo mismo, con la economía, y hay muchos ejemplos más. Es fácil, es sencillo, ¿no? Y ahora, vamos a Job, capítulo 2, versículo 10.
Job capítulo 2, versículo 10. Yo tengo acá la versión Dios habla hoy. Esta es una discusión que Job tuvo con su mujer en un momento difícil. Dice así: Job respondió: mujer, no digas tonterías. Y escuchen, si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? ¿No? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra, dice acá. Si recibimos el bien de Dios, ¿por qué no vamos a recibir el mal? Si sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? A los que amamos a Él. Cuando todo parece que está mal, y a ver, Job es un claro ejemplo, un clarísimo ejemplo de que no es que parece que está mal, no, todo está mal. O sea, él tenía el ganado, tenía su familia, tenía a sus hijos, de los más hermosos en la tierra, tenía de todo, riqueza, y de repente es como Dios lo presumía un poco, ¿no? A Job decía, mirá, al diablo le decía, mirá, Job es mi siervo, mirá cómo es perfecto, no se equivoca en nada, me ama, me sigue. Y el diablo que, ¿sí? Bueno, déjame que lo zarandee un poquito así, y le movió las aguas, ¿no? Dios le permitió. Dios también porque tenía confianza en él, ¿no? Y como dice la Biblia, el diablo lo zarandeó, le movió las aguas, pero un tsunami le puso así, le hizo bolsa. La mujer se le fueron, los hijos, el ganado, la riqueza, la salud, el bienestar, absolutamente todo. Perdió todo. Así como vino al mundo, quedó así. Sin ropa, desnudo, con heridas, enfermedades. No es que solamente la maldición o el mal era para los otros. O sea, su familia, que bueno, sus hijos murieron, etc. Él también, su enfermedad, su piel, todo se degeneró terriblemente. Y aún así, cuando todo está mal, Job es un claro ejemplo de que, bueno, no, tenemos que perseverar. Y tenemos que perseverar de verdad. Porque cuando algo está mal, nosotros podemos hablar, decir, mira, bueno, tenés que, por ejemplo, ¿no? Una persona me dice, mira, estoy pasando por esto, no sé, mis papás están peleando, discuten todo el tiempo, se están por separar. Y bueno, uno es fácil, ¿no? Dice, bueno, mira, vos tenés que ser así, tenés que orar, tenés que pedir a Dios que lo junte, qué sé yo. Y uno de afuera, está bien, es fácil aconsejar a alguien que le está pasando mal, pero cuando nosotros la pasamos mal, es muy diferente. Y no digo, yo sé que también se lo dijeron muchas veces, pero hay que entenderlo profundamente, que vos lo aconsejás, está todo bien, sabés aconsejarlo, capaz que no lo viviste, pero lo aconsejás igual. Pero cuando nosotros literalmente la pasamos mal, en ese momento sí, es como que no somos capaces de dar gracias a Dios. O sea, ¿qué le vamos a dar gracias a Dios si está todo mal? ¿Qué le damos gracias a Dios si mis papás se están por separar, por ejemplo? ¿Por qué le vamos a dar gracias a Dios si no tengo para comer a fin de año? No me alcanza la plata a fin de año, no llego al fin de mes, no le puedo dar de comer a mis hijos, no tengo ropa para vestirme, no me compro un pantalón hace 2 años. O sea, y exactamente ese ejemplo de vida nos lo da Job, ¿no? Cuando todo parece estar mal, de verdad, como lo dije recién, uno mismo lo dice de palabra. Y de esa manera decirlo es muy fácil. Cuando se lo vive en carne propia, no. Porque no es fácil demostrar la gratitud hacia Dios, ¿no? Cuando pasamos las cosas difíciles, las cosas complicadas, la gratitud hacia Dios es muy difícil demostrarla. Job vivió unas calamidades terribles, sufrió mucho, demasiado, pero aún así, ustedes si leen, hay más de 30 capítulos de todo lo que padeció. Que venía la mujer misma le decía, maldecía a tu Dios y morite. Venían los amigos y le decían de todo. Él pasó las 1000 y las billones, las decía yo. Pero aún así igual perseveró. Aún así siguió adelante, dándole gracias a Dios. Y hay un capítulo, por ejemplo, el capítulo 19 y el capítulo 16. No los voy a hacer la verdad porque es largo. Pero todo el capítulo 19 y todo el capítulo 16 de Job habla sobre la confianza que Job le tiene a Dios y sobre que él sabe que Dios va a hacer justicia en ese momento. ¿Sí?
Si bien Dios mismo permitió que esas calamidades fueran a él, y él dijo, ¿por qué no vamos a aceptar el mal si Dios también nos da el bien? Tiene esos capítulos completos dándole las gracias a Dios, confiando en Él y sabiendo que Él va a hacer justicia. Recién en el capítulo 42, si me pueden acompañar, versículo 10. Job 42, versículo 10. El último capítulo que tiene. Dice restauración de la propiedad, de la prosperidad de Job, perdón. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, ¿qué aumentó? ¿Cuánto aumentó, mejor dicho? El doble, exactamente. El doble de todas las cosas que habían sido de Job. Eso es fruto también de la gratitud que Job tuvo hacia Dios, fruto de la confianza que le dio, ¿no? Sabiendo que se sintió solo completamente en todo el proceso que vivió y sintió que literalmente estaba solo en la soledad, ¿no? En un desierto, como muchas veces decimos, y que bueno, y le pasaron las 1001, pero este es un claro ejemplo de cómo tenemos que actuar nosotros ante una situación difícil. No creo que nos llegue a pasar todo lo que le pasó a él, porque es de película todo lo que pasó, y pasó de verdad. Pero, a ver, nuestros problemas tal vez no se comparen con lo que él vivió, ¿no? Es una escala menor. Pero de igual forma, cuando lo vivimos es complicado. Y este es un claro ejemplo de cómo tenemos que actuar nosotros ante esos problemas. Tengo un ejemplo, vamos a Lucas, capítulo 17. Casi digo 10. Capítulo 17, versículo 11. Un poquito de agua. Lucas capítulo 17, versículo 11. 10 leprosos son limpiados. Este es el punto que quería tocar. ¿Se acuerda cómo se llamaba el título del mensaje? ¿Dónde están los otros 9? Dice, capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ahí quiero remarcar ese versículo que dice, no son 10 los que fueron limpiados, es el versículo 17. ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde se fueron los otros 9? Que también fueron sanados, ¿no? Que seguramente cuando lo dijeron, cuando pidieron ser sanados, lo hicieron de corazón. Fue todo de verdad, no es que es mentira que hay falsedad en su corazón, no, fue de verdad, porque de verdad necesitaban ser limpios. Pero aún así no tenían un corazón grato como para Dios. Solamente uno volvió y le agradeció. Los 10 parecen, las 10 personas, ¿no? Los hombres parecen ser iguales. Todos tenían lepra, todos tenían la misma condición, todos habían sido apartados de lo que es la sociedad, todos estaban determinados ese día a ser sanados, ¿no? Como les dije recién, todos, cada uno en su corazón quería ser sanado de verdad. Cuando escucharon a Jesús, fueron a su encuentro. Y todos acudieron a Jesús también para ser sanados, ¿no? Sabiendo que vivieron una vida, bueno, de enfermedades y esas cosas.
Pero bueno, después, en el versículo, si no me equivoco, 14, dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Ellos obedecieron a esa palabra. Ellos hicieron caso a lo que Dios le dijo de ir a los sacerdotes. Y ahí por eso fueron sanos, ¿no? En su apariencia, y lo remarco, en su apariencia, todos eran idénticos, todos eran iguales en la misma condición. Pero lo que hizo la diferencia fue que uno solamente regresó. Uno solo tenía ese corazón grato y los otros 9 lamentablemente no. Es un poco, como se puede decir, como increíble o impactante que el 90% de las 10 personas que estaban ahí acudieran a Jesús y solamente uno fuera agradecido, solamente uno volviera a darle las gracias, ¿no? Pero bueno, si lo ponemos en la actualidad, pasa. Y si lo vemos en la Biblia también pasa un montón. En los días, por ejemplo, de Noé, casi el 100% de la humanidad fue destruida. Casi el 100%, imagínense, de toda la tierra, de todo el mundo. O sea, es un número bastante grande. En Sodoma y Gomorra, solamente Lot y su familia fueron salvos. A la tierra prometida solo entraron Josué y Caleb con sus familias. Y en la parábola del sembrador, por ejemplo, nos dice que 3 de las 4 semillas al final no dieron fruto. Y actualmente pasa lo mismo. Son varios ejemplos que puse, pero bueno, es básicamente del mismo tema, ¿no? Por ejemplo, los 10 leprosos, uno solamente volvió de toda la tierra que Dios quería que entre, la tierra prometida, de toda la humanidad que Dios quería salvar, casi el 100% fue destruida. ¿Por qué? Porque no obedecían a Dios, porque allá había mucha perversidad, porque había mucha ingratitud, si se le puede decir así, ¿no? Y por eso casi todo el 100% de la humanidad no fue salva. Por eso Sodoma y Gomorra, solamente una familia fue salvada. Y a la tierra prometida, solamente por eso también Josué y Caleb solamente entraron, con sus familias. Pero lo que voy a decir puede sonar un poco chocante, ¿no? Pero es la realidad. Dios no necesita de nosotros. Él no necesita de nuestra oración. Y es algo, es un poco chocante, ¿sí? Como le estoy diciendo ahora, pero porque Él conoce todas las cosas. Él lo sabe absolutamente todo. Pero lo que tenemos que entender es que tal vez Él no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él, ¿sí? Nosotros no podemos ser independientes de Dios. Eso tiene que estar acá, ¿sí? Dios no necesita que nosotros oremos. Nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos hablar con Él, ¿sí? Es una necesidad nata. Es algo que ya está incorporado en nuestro ser, ¿sí? Capaz, como dije, esto podía haber sonado un poco chocante, pero cuando dije que nosotros necesitamos de Dios, ahí se entiende un poco más. Nosotros solamente necesitamos de Él, ¿sí? Ninguno de nosotros es imprescindible, ¿no? Cada uno de nosotros somos reemplazables en algún área, en algún aspecto de lo que es la iglesia, lo que sea, ¿sí? Y hay que llenar ese vacío que tenemos con Dios. Volviendo, a lo que decía de los leprosos, la diferencia que hay en esa historia es que solamente uno volvió y uno solamente fue agradecido. Los otros 9 no, como dije, lamentablemente. Y hablemos de ese uno, esa sola persona que volvió. Ese uno encontró perdón, además del milagro. Y los otros 9, no. Ese uno en sí recibió 2 milagros, o 3, si se podría decir así. Los otros 9 recibieron solamente 1. O sea, obviamente los 10 fueron limpiados, ¿sí? Aunque no agradecieron, Dios no le va a quitar ese milagro, ¿no? Ellos van a seguir siendo limpios, siguen siendo sanados, pero solamente fue un milagro. El samaritano, él fue sanado, fue perdonado y fue salvo, ¿sí? Además de ser, como le dije, sanado.
Ese punto que marcó la diferencia sobre ese hombre que agradeció fue lo que Jesús le dijo en Lucas 17, 19. Si me siguen ahí, Lucas capítulo 17, versículo 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo tu fe te ha sanado. Él ya había sido sano. Pero ese corazón predispuesto, ese corazón grato, que también era samaritano, no era de la tierra de Jesús. No era de donde él nació. Es como una persona que viene de otro país. Aún así, él entendió que esa persona era Jesús, que esa persona fue la que lo sanó. Y Jesús lo podía haber hecho o no lo podía haber hecho, estaba en todo su derecho. Pero aún así, Dios lo hizo, lo sanó, le dijo, bueno, vayan a los sacerdotes y díganle que, y bueno, lo que le dijo acá. Y en el transcurso fueron sanados. De esos 10 se fueron 9, volvió uno solo, y Dios le dijo, bueno, vete, tu fe te ha salvado. Ahí está el punto, no le dijo tu fe te ha sanado, como dije recién. Tu fe te ha salvado. Ese punto fue el que marcó la diferencia entre los 9 y ese uno que volvió. ¿Sí? Ese corazón grato que tenemos que tener, nosotros tendríamos que ser ese uno. ¿Sí? Si bien hay, en la actualidad, como dije recién, hay muchos casos donde podemos llevar este ejemplo a la vida real. ¿Sí? Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la iglesia, sea en cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier ámbito, tenemos que ser esa persona. Tenemos que ser esa persona que da gratitud, ¿sí? A todos, no solamente a las personas, siempre, obviamente siempre siendo, ¿cómo es decir? Respetuoso, ¿no? Con todo. Pero más a Dios, ¿sí? Porque aparte de Él, siempre tenemos que entrar, como dije, a sus puertas con acción de gracias, ¿sí? Alabándolo, adorándolo, todos los días, de madrugada, como se dice. Yo capaz que tampoco de madrugada, no tanto, pero al mediodía cuando me levanto, no, mentira. A las 7, 8 de la mañana, cuando uno se levanta por ir a trabajar, aunque sea 5 minutos. 5 minutos, como dice Ari, no es una oración de cantidad, una oración larga. Es una oración de calidad, no, una oración sincera. Una oración con un corazón puro. Una oración con un corazón grato. Siempre dándole gracias a Dios, aunque no todo esté bien, aunque todo esté mal, aunque todo parezca venirse, derrumbándose, siempre. Igual. Ese punto, bueno, como le dije recién, fue el que marcó esa diferencia, ¿sí? Tenemos que volver con ese corazón, un corazón grato. No sé si me entendieron más o menos lo que dije. Bueno, yo los voy a invitar ya a que se pongan de pie. Si es cortito lo que voy a enseñar, lo que enseñé, mejor dicho. Solamente quiero que entiendan eso, que nosotros somos los que necesitamos de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que tener ese corazón grato. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Ser grato, dar gracias a la gente, dar gracias a Jesús, nos lleva siempre a ser mejores personas, a ser mejores hijos, a continuar, ¿no? Creciendo, porque nunca vamos a terminar de aprender, nunca vamos a terminar de crecer, ¿sí? Siempre tenemos que ir avanzando hacia adelante. Tenemos que ser como ese leproso que fue sanado y aún así en su condición, como Job también en su condición, igual dio gracias a Dios, igual perseveró, igual siguió adelante a pesar de todo, ¿no? En la vida de ustedes seguramente hay preocupaciones, hay miedos, hay muchos problemas seguramente. Yo no conozco personalmente a cada uno. Yo lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Porque primeramente esta palabra sé que es para mí y después para ustedes. Tal vez como cuando tenemos momentos muy complicados es difícil, pero yo sé que se puede. Sé que Dios también les va a dar la fuerza para poder hacerlo, ¿sí? Señor, te adoramos, te bendecimos. Ponemos, Señor Jesús, nuestro corazón a disposición tuya. Nuestro corazón, nuestra alma se inclina ante tus pies, Señor. Y nos arrodillamos como ese leproso, Espíritu Santo, que clamaba, que gritaba ser sanado, Espíritu Santo de Dios. Y que aún así, Señor Jesús, tú le diste más que
que ser sanado. Papá, tú lo salvaste, tú lo perdonaste, tú limpiaste sus pecados, Señor. Queremos ser como esa persona, Señor. Queremos que tú nos